Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy concluimos las actividades que hemos venido desarrollando no solo en Madrid, sino también en el resto de las ciudades donde nuestra organización está presente con regularidad, dedicadas a las elecciones europeas. Y para cerrarlo, tengo que agradecer que haya aceptado nuestra invitación don Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo y candidato en la lista española. Y también he de agradecerle una vez más al ministro de Industria, Energía y Turismo, don José Manuel Soria, que haya aceptado presentarle. Querido ministro, la tribuna es suya. Presidente del Senado, delegada del Gobierno de Madrid, secretaria de Estado de Turismo, director general de la Policía, miembros de la mesa, querido Tono, distinguidas autoridades, señoras y señores. Para mí podrán comprender que es un altísimo honor el tener la oportunidad en el día de hoy de poder presentar a nuestro conferenciante, a Tono Istúriz, por distintas razones. Tono Istúriz es compañero de partido de una larga y dilatada trayectoria política. Desde el año 2002 es secretario general del Partido Popular Europeo. A lo largo de estos últimos años ha compatibilizado esa responsabilidad también con la no menos importante de secretario ejecutivo de la Internacional Demócrata de Centro. Es eurodiputado, es candidato a las elecciones europeas que se celebran el próximo 25 de mayo, y quiero decir que cuantas veces siempre he requerido su apoyo, que han sido muchas, a lo largo de muchos años, para que esté en mi tierra, en Canarias, apoyándome, Tono siempre ha estado. Así se lo he reconocido siempre en privado y hoy me gustaría aprovechar esta oportunidad para, de una manera pública, también reconocérselo. Y aparte de todo ello, aparte de compañero de partido y tener amplias responsabilidades dentro y fuera de España, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, aparte de eso somos amigos desde hace muchos años. Ustedes saben que los miembros del Gobierno todos los viernes tenemos una reunión a la que no conviene ni llegar tarde, ni mucho menos faltar. Esa es la razón por la cual me van a disculpar que no esté hasta la finalización de este acto, pero sí me van a permitir, y teniendo en cuenta que hay unas elecciones importantes el próximo día 25 de mayo, una brevísima reflexión sobre las mismas, teniendo en cuenta que hoy quien nos va a dar la conferencia es Tono Istúriz. Hay muchas fuerzas políticas que se presentan el próximo día 25 de mayo, todas absolutamente respetables. Pero en mi opinión creo que fundamentalmente lo que vamos a decidir el próximo domingo es entre dos modelos de Europa. Un modelo que es el que representa a la izquierda europea y un modelo que representa el Partido Popular Europeo. Ambos modelos son conocidos. El de la izquierda europea, donde se integran formaciones políticas cuya gestión llevó a resultados conocidos en economías como la griega, la portugal, la irlandesa, también la española. Y otro modelo, el modelo del Partido Popular Europeo, cuyas fuerzas políticas, cuando gobiernan, cuando gobernamos, es verdad que tomamos medidas y llevamos a cabo reformas que ciertamente son muy difíciles de adoptar, tremendamente difíciles de adoptar, muy difíciles de explicar, aún más difíciles de entender. Y sin embargo son medidas y reformas todas ellas que son necesarias, yo diría que incluso absolutamente imprescindibles para poder sentar las bases de la recuperación económica. Es verdad que en el caso concreto de España llevamos ya algo más de 2 años, casi 2 años y medio, aplicando una determinada política económica y todavía a día de hoy hay desequilibrios muy importantes en la economía. Eso tenemos que reconocerlo porque es un dato objetivo. No podemos obviar el dato del 25% del desempleo que hay en nuestra economía, ni tampoco podemos obviar que todavía
Hay dificultades para que el crédito bancario, fundamentalmente, se canalice al conjunto de la economía, a las empresas, fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas. Eso es verdad. Ahora bien, sería negar la realidad si al propio tiempo que vemos esos desequilibrios no viésemos también algunas señales que son claramente positivas y que nos indican que la ruta, la hoja de ruta que hemos elegido, es la adecuada. Esa hoja de ruta, marcada fundamentalmente por reformas estructurales, por un proceso profundo de consolidación fiscal y también por una apuesta inequívoca por más Europa, por la unión económica de la Unión Europea, es la que nos permite decir que lo peor ya ha quedado atrás. Con un enorme esfuerzo, es verdad, pero es un esfuerzo que no habrá sido en vano. Y lo que es importante es que para que todo eso no se quede a medio camino y se pueda consolidar esa tasa de crecimiento que ya vamos a tener este año 2014, por encima del 1%, el 1,2%, con una creación neta de empleo, lo que es importante para que ello no se quede atrás es que podamos tener un buen resultado en las elecciones el próximo día 25 de mayo. Y es importante que en el Parlamento Europeo siga habiendo eurodiputados que, como es el caso de Tono Istúriz, defiendan no solo la idea de una España más fuerte dentro de Europa, sino sobre todo y también una Europa más fuerte dentro del mundo. Con todos ustedes les dejo con nuestro conferenciante Tono Istúriz. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, José Manuel. Ante todo, quiero empezar agradeciendo al foro, a José Luis Rodríguez, la amable invitación y a los sponsors. Y, sobre todo, pues agradecer, es la segunda vez, estuve aquí en febrero del 2013, esta oportunidad de volver a referirme a un tema que quiero y que hago tan mío como es el tema europeo. Tener esta oportunidad, agradecer especialmente a José Manuel Soria su presentación de amigo y sobre todo la enhorabuena por la muy buena gestión que está realizando, seria, rigurosa, reformista, con una agenda reformista en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Agradecer al presidente del Senado su presencia, mis compañeros que estamos en campaña, que estáis aquí, Pilar del Castillo, Ignacio Salafranca, a la delegada del Gobierno, Cristina, a diputados que están aquí con nosotros hoy, senadores, la Secretaría de Estado de Turismo, enhorabuena por esos datos que se van acumulando tan buenos del turismo. No puedo, José Manuel, dejar de citar una pequeña anécdota, tú no lo sabes, nos ocurrió el otro día en Alcobendas, y que ilustra un poquito, tal vez, el desconocimiento con el que se enfrenta mucha gente a estas elecciones, ¿no? Y estábamos dando un mitin electoral y se me acercó una señora mayor y me dijo a mí, me dice, ministro, preséntame al Euroguapo. Digo, si cuando dejes de ser ministro, José Manuel, yo creo que tienes en el Parlamento Europeo un éxito garantizado. En fin, me produce además una enorme satisfacción comprobar que, como comprobé, como pronostiqué hace un año en este mismo foro, y gracias, como digo, a la acción del Gobierno en la cual está incluido José Manuel y de los esfuerzos de los ciudadanos, España hoy ha pasado de ser el problema de Europa a ser parte integrante de la solución. Hemos pasado de la recesión y del riesgo del rescate al crecimiento económico. Hemos pasado de la destrucción masiva de empleo a la creación de puestos de trabajo. Pero también, y muy importante, hemos pasado del aislamiento europeo al que nos abocó el pasado Gobierno a estar muy presentes en Europa. En poco más de 2 años de gobierno de Mariano Rajoy se ha logrado recuperar el alto lugar en el que el presidente Aznar dejó a España en el año 2004. Algunos de los que están aquí hoy me oyeron, precisamente en febrero del 2013, hacer una reflexión crítica sobre el momento que atravesaba el proyecto europeo. Hoy, a 2 días de las elecciones europeas, me siento satisfecho por el gran trabajo realizado por mis compañeros de lista, tanto en España como en el Partido Popular Europeo. Pero no puedo dejar de mostrar preocupación por el momento actual de la Unión Europea.
A estas alturas de campaña, todos los candidatos hemos tratado de transmitir la importancia de estas elecciones por el crucial momento que vive la Unión. En estas elecciones está en juego el proyecto europeo, así de simple. Por diversas razones que expondré en los próximos minutos, el proyecto europeo, en el que los españoles hemos depositado un enorme capital político, podría paralizarse. La primera de las fuentes de preocupación que acechan al futuro de la Unión Europea es el antieuropeísmo, el populismo y las tensiones desintegradoras. De confirmarse los pronósticos en algunos países europeos, podemos encontrarnos con un Parlamento Europeo fracturado y con mayor presencia de grupos eurófobos. Grupos que ya amenazan con frenar el normal funcionamiento institucional. Esto, entre otras cosas, significaría paralizar las decisiones que tenemos que tomar para consolidar la recuperación económica. Estos movimientos no han sido casuales. Tras el rechazo a la Constitución Europea, el proyecto europeo ha dedicado buena parte de sus energías a debates institucionales estériles y poco prácticos que han frustrado las expectativas de las sociedades europeas duramente golpeadas por la crisis. Este tiempo perdido ha sido un campo abonado para aquellos movimientos, facciones y partidos incompatibles con los valores y los principios de la Unión Europea. Hay, pues, que poner fin a esta etapa. Si no hay proyecto europeo claro, no puede haber liderazgo europeo claro. En mi opinión, tenemos que retomar los grandes objetivos históricos de la Unión y trabajar de verdad para acercarse a ellos. La Unión Europea es un proyecto de paz, de prosperidad compartida, de libertad y de estabilidad. Un proyecto que sigue siendo válido, pero que necesita renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Por eso estas elecciones son tan importantes. Tenemos que recuperar el espacio social y electoral en toda Europa a favor de lo que nos hará fuertes en el siglo XXI. La debilidad de Europa nos sale muy cara a todos. La segunda fuente de preocupación tiene que ver con el hecho de que solo el Partido Popular Europeo parece ser consciente de estos objetivos. Los grandes avances en términos de integración europea han sido siempre impulsados por los populares europeos. Desde la caída del muro de Berlín, el Partido Socialista Europeo sufre una crisis de identidad. Ha sido incapaz de generar un discurso unificado para Europa. Esto es un gran problema precisamente ahora, cuando más necesarios son los partidos políticos de ámbito europeo para contrarrestar precisamente el avance de los movimientos antieuropeos. Son maestros del marketing político, pero no de generar los resultados que demandan los ciudadanos europeos. Para asegurar el crecimiento económico y el empleo hay que creer en Europa. Hay que entender que la Unión nos fortalece y que si cada uno aplica su propia receta nacional, la Unión se debilita. No es el momento de dar pasos atrás como los que siguen defendiendo el gasto público como única solución. Ese fue precisamente nuestro problema y el problema de muchos países de la Unión Europea. Ya hemos visto que dejar al borde de la quiebra a un Estado es dinamitar los cimientos sobre los que se sustenta el estado de bienestar. La solución no pasa tampoco por proponer complejas arquitecturas institucionales y burocráticas que nos alejan de la Europa práctica. La Europa que nos está demandando los ciudadanos desde hace ya demasiado tiempo. Estas elecciones europeas son paradigmáticas. Mientras unos hablamos de Europa y de cómo afrontar la crisis desde la unidad, la responsabilidad y la solidaridad, otros están más preocupados por sus batallas internas. Así no se construye Europa. Eso no es europeísmo. Para países como España, Europa no tiene sentido si no se está dispuesto a liderar una España fuerte que haga a una Europa más fuerte. Ese es el europeísmo que siempre ha defendido el Partido Popular y el que ha puesto en práctica cuando ha gobernado. Y ese es el europeísmo que nos jugamos en las elecciones el próximo domingo. La tercera de las preocupaciones sobre el futuro de la Unión Europea tiene que ver inevitablemente con la economía. Los europeos no podemos seguir viviendo como si el mundo en el que vivimos no hubiese cambiado. Disipadas todas las dudas sobre el futuro del euro y superada casi totalmente la crisis económica, ahora toca hacer una doble reflexión.
Por un lado, la aspiración europea de desempeñar un papel de liderazgo político en el mundo del siglo XXI, como ya lo hicimos en el siglo XX. Tiene que estar basada necesariamente en el liderazgo económico. Por otro lado, el comportamiento económico de la mayoría de las economías europeas en relación con otras áreas del mundo es claramente deficiente en términos de dinamismo económico, competitividad y adaptabilidad a los cambios. La Unión Europea representa hoy el 7% de la población mundial, el 25% de la economía del mundo y nada menos que el 50% del gasto en bienestar que se realiza en el mundo. Vivimos en economías tremendamente endeudadas a las que no podemos seguir cargando con más deuda. No es solo una cuestión de solidaridad intergeneracional entre europeos, es también una cuestión de principios. Europa debe luchar por su futuro y el futuro pasa por asegurar la sostenibilidad de nuestras economías, el crecimiento económico y, sobre todo, en estos momentos, la creación de empleo. Necesitamos revisar nuestros objetivos a largo plazo. Para algunos eso puede suponer a lo mejor refundar la Unión Europea. Para otros, entre los que me encuentro yo, debe suponer reafirmarnos en los principios fundacionales y en los muchos y muy jugosos compromisos que se han derivado de ellos. Necesitamos el máximo compromiso político en torno a una estrategia europea renovada. Y eso pasa necesariamente por un consenso entre los dos grandes políticos en el ámbito europeo. La primera pregunta que deberíamos hacernos todos los europeos es ¿qué le pedimos a Europa? Yo quiero una Europa útil, que sirva para resolver los problemas de los ciudadanos y que ellos lo sepan. Necesitamos unas instituciones europeas que sientan la presión de la ciudadanía y unos ciudadanos bien informados que sepan cuáles son las responsabilidades de cada administración y a quién hay que exigir cuentas. Necesitamos una verdadera dirección política. No quiero un presidente de la Comisión Europea que sea un alto funcionario más. Quiero un presidente que lidere y que pise el terreno, que si hay que ir a Ceuta porque hay un problema en la frontera, que vaya, y que si hay que ir a Lorca porque hay un terremoto, que vaya. Necesitamos liderazgo político y resultados tangibles. Es el momento de la acción política con los instrumentos que ya cuenta la Unión Europea, que son muchos. Por supuesto que son deseables mayores niveles de unión fiscal. Por supuesto que son deseables mayores niveles de unión política. Pero lo prioritario, lo que hay que hacer a partir del 26 de mayo es trabajar para que esos objetivos sean también deseables para el resto de los ciudadanos. Y eso pasa por generar resultados ilusionantes. Solo cuando los ciudadanos perciban los efectos positivos de la Unión y solo cuando se consolide una verdadera solidaridad, de hecho, entre los europeos, solo entonces podremos avanzar en estos debates. Yo quiero también una Europa presente en el mundo. No me conformo con que Europa quede relegada a un papel secundario en el nuevo orden global que se está conformando. Quiero una Europa que lidere los cambios que se producen en el mundo y que no los acepte sin más. Tenemos la responsabilidad de entregar a nuestros hijos la Europa líder que nos entregaron a nosotros. Una Europa que, junto con nuestros socios al otro lado del Atlántico, ha logrado proyectar a todo el mundo los valores de democracia, libertad, economía de mercado y el Estado de Derecho, y que ha desempeñado el papel de ancla de estabilidad durante décadas. Finalmente, yo quiero una Europa competitiva. Europa tiene los resortes y el potencial para ser el área más dinámica del mundo. Necesitamos saber leer correctamente el partido de la globalización. A la globalización hay que adaptarse y eso requiere reformas permanentes de las que necesariamente hay que hacer cómplices a los ciudadanos. Buenas políticas y mucha persuasión política. Eso es lo que necesitamos, no sacar conejos de la chistera. Buena parte, por no decir todas las recetas económicas que nos ayudarían a elevar las tasas de crecimiento y de creación de empleo, son ya conocidas, están consensuadas y aprobadas. Ahora hace falta seguir aplicándolas, no dar pasos atrás. Queridas amigos y amigos, en este contexto que acabo de describir,
los pilares sobre los que sustentar la Europa deseable son, en mi humilde opinión, de dos tipos. Uno político y otro económico. Desde el punto de vista político, son muchos los ámbitos en los que hay que trabajar, pero me gustaría destacar tres. Primero, en esta Europa útil y eficaz, los partidos políticos de ámbito europeo juegan un papel fundamental, un papel que ya está siendo reconocido, pero que deberá crecer en el futuro si queremos dar un soporte verdaderamente democrático a las instituciones europeas. El Partido Popular Europeo ya está preparado para afrontar esa responsabilidad. La democracia europea necesita vertebrarse a través de formaciones políticas que tengan representación en todos los países miembros. Al igual que las instituciones y partidos políticos sólidos son los mejores soportes de las democracias nacionales, Europa necesita interlocutores de ámbito europeo. La consolidación de los partidos políticos europeos permitirá una mejor identificación de los ciudadanos europeos con los problemas comunes y con las soluciones igualmente compartidas. Segundo, el respeto al principio de subsidiariedad, que es la base del éxito europeo. Solo así lograremos delimitar las responsabilidades de cada administración y reduciremos la distancia entre las instituciones y los ciudadanos. El proyecto europeo solo sobrevivirá si entendemos que la responsabilidad de Europa debe estar limitada a aquellos asuntos en los que la actuación conjunta de los Estados miembros genera mejores resultados que la actuación individual. Tercero, y como dijo el presidente Obama recientemente en una visita a Bruselas, los europeos debemos ser conscientes de que la libertad tiene un precio. No podemos dar por garantizada nuestra situación actual si no estamos dispuestos a defenderla. La Unión Europea necesita una revisión de su política de defensa común que sea un pilar fundamental de su renovada estrategia de cara al futuro. Necesitamos reaccionar con más agilidad y contundencia a determinadas situaciones como las que se han creado en Ucrania. Desde el punto de vista económico, esta crisis nos ha demostrado que la integración económica de la Unión Europea no está ni mucho menos culminada. La fragmentación de los mercados financieros durante la crisis ha puesto de manifiesto lo vulnerable que somos si no integramos más nuestras economías. Europa debe avanzar de forma decidida por el camino de las reformas. Tenemos que flexibilizar nuestras economías, hacer de la competencia el motor del progreso económico. Europa no aprovechará su potencial si no nos abrimos más aún a la competencia internacional. Es cierto que en muchos países, empezando por España, la recuperación económica es un hecho. Hay mucho esfuerzo de los españoles detrás de esa realidad. Pero ahora que la situación económica se ha estabilizado, toca pensar a lo grande. Necesitamos reformas que permitan crear empleo, sobre todo entre los más jóvenes. Necesitamos competir en la carrera global. Tenemos que reducir el endeudamiento, bajar los impuestos, apoyar a las empresas innovadoras y proveer de mejor capacitación a los europeos. Por estas razones, no quiero dejar de mencionar tres herramientas fundamentales que deben, a mi juicio, sustentar la estrategia europea en el largo plazo y guiar nuestras actuaciones en el corto plazo. La primera de ellas es la unión bancaria, un paso fundamental para consolidar el euro y buena parte de nuestras aspiraciones de prosperidad futura. Es cierto que en el Parlamento Europeo hemos aprobado recientemente la conformación de esa unión bancaria. Una gran noticia y un gran mensaje de confianza en la moneda única para el resto del mundo. Pero el ritmo de la consecución de la unión bancaria plena debería ser mucho más acelerado y sin dudas respecto a su conformación definitiva. Cuando antes acabemos con la fragmentación de los mercados financieros, antes eliminaremos el riesgo de crisis financieras como la sufrida en los últimos años. La segunda herramienta debe ser acelerar y facilitar el cierre de un acuerdo de libre comercio e inversión con Estados Unidos. Europa necesita buscar nuevas fuentes de crecimiento económico y de creación de empleo.
Este acuerdo sería el paquete de estímulo al crecimiento económico y a la creación de empleo más barato de la historia. Las repercusiones en el bienestar de los europeos serían inmediatas. Ninguna de las dos orillas del Atlántico puede dejar pasar esta oportunidad, y menos en un momento de dificultad como el actual. Pero no es solo una cuestión económica. Un tratado de esta magnitud supondría revitalizar el vínculo transatlántico y enviar un mensaje al mundo de nuestra capacidad de liderazgo. El resto de bloques económicos se verían obligados a sumarse a este acuerdo con innegables beneficios para los ciudadanos europeos. Europa no puede quedarse atrás. Sin dejar de mirar a las economías emergentes, tenemos que apoyarnos en nuestros aliados naturales, los Estados Unidos, por comunión de valores y para proteger los actuales lazos económicos. Y finalmente, la tercera herramienta económica. Tendría, dicho lo anterior, poco sentido abrir nuestras fronteras al Atlántico y no profundizar en nuestro propio mercado único europeo. Aún son muchas las barreras que nos alejan de un mercado único capaz de generar más y mejor crecimiento y empleo. Sirva como ejemplo que las relaciones comerciales entre los estados de los Estados Unidos son un 70% superiores a las que realizamos entre los estados de la Unión Europea. Debemos proporcionar a los europeos un mercado amplio, profundo y abierto a la competencia internacional para que podamos desarrollar todo nuestro potencial de innovación, en el que autónomos y emprendedores encuentren salida a sus ideas. Mercados flexibles y adaptables a las nuevas realidades globales. Queridas amigas y amigos, concluyo. A lo largo de esta intervención he tratado de transmitirles lo mucho que nos jugamos este fin de semana y, créanme, no solo el sábado en Lisboa. He querido compartir con todos ustedes más de 10 años de experiencia en la defensa de los intereses de España en Europa y de las ideas del centro-derecha del principal partido europeo del cual soy secretario general. Tengo un convencimiento, les guste a algunos o no, pase lo que pase las elecciones del domingo, la Unión Europea va a seguir adelante. El mejor futuro que podemos ofrecer a nuestros hijos y a nuestros nietos es una Unión Europea unida. Salgamos a ganar el partido del domingo, no dejemos que dominen las voces de la desesperanza, de la ruptura y de la división. Eso no es Europa. Europa es libertad, prosperidad, unidad y esperanza. Ese es nuestro futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tono. Muchas gracias, señor ministro, por estar hoy con nosotros una vez más. Pues preguntas sí que hay. Vamos a ver cómo las organizo, pero hay muchas. No le sorprenderá que empiece de esta manera. Cristina de la Hoz dice: ¿cree que la polémica en torno a las palabras de Cañete sobre Valenciano le restan posibilidades de ser comisario europeo? ¿Puede ser objeto de veto? Jesús Díaz le pregunta si le parece bien que Cañete apareciera leyendo las principales ideas que debería conocer de memoria en lugar de dirigirse de frente y mirando de frente a los ciudadanos en el debate a dos de Televisión Española. Si le sorprendió a usted esto. José Manuel González Buesa, de Servimedia, dice: Elena Valenciano dice que Cañete lo va a tener muy difícil para ser comisario. ¿Se equivoca? Sí, se equivoca. No sé si se oye bien el micrófono, se lo voy a repetir. Vamos a ver, Miguel Arias Cañete, lo dije hace meses cuando estábamos con el tema de quién iba a ser cabeza de lista o no. Yo siempre he defendido desde el principio, quien me haya querido escuchar en los medios de comunicación, mi candidato era Miguel Arias Cañete. Currículum, experiencia, no le faltan, desde luego, para ser un magnífico comisario
de España. No voy a entrar en la cuestión de lo que ha sucedido en estas elecciones, no quiero hacerle tampoco el juego al Partido Socialista, sí decir que tengo el pleno convencimiento de que con Miguel, si accede a esa plaza, volveremos a recuperar los magníficos años de una comisaría, por ejemplo, como con Loyola de Palacio, a la cual, por cierto, ya intentaron, también los socialistas intentaron que no fuese comisaria. Siempre ocurre, lamentablemente y desgraciadamente. En cambio, nosotros sí apoyamos, por ejemplo, lo comentaba antes con un compañero mío, cuando cayó la comisión Santer, nosotros apoyamos al comisario Marín en momentos de gran dificultad, porque sabíamos que estábamos trabajando para España y estábamos trabajando con un comisario español. Nosotros esto lo tenemos muy claro. No sé si había otra pregunta. Era la del comisario y bueno, el bueno, debate lo de la televisión lectura, española. lo de la lectura. Yo normalmente leo sin papeles, pero depende también del foro. Por ejemplo, hoy he preferido hacerlo. Depende de la importancia que se le esté dando, la gravedad o los contenidos que se quieran dar. Yo vi en el debate, independientemente de cuestiones posteriores, yo vi un señor que aportaba contenidos. Y lo otro es para estudio, porque desde luego verdades había a medias, si no pocas. Yo creo que eso requeriría un análisis sosegado posterior. Y en el caso de Miguel, pues bueno, con papeles pues aportó más datos y contenidos. Cada uno tiene su estilo y hay veces, pues dependiendo de los foros y de la gravedad del momento, pues se hace así. Vidal Quadras, el español Vidal Quadras, y con apoyo del Partido Popular Europeo y del Partido Popular Español, Vidal Quadras, que se ha pasado al enemigo, como dicen ustedes, ha sido y es todavía vicepresidente del Parlamento Europeo. ¿Seguirá siendo un español vicepresidente del Parlamento Europeo si ustedes pueden influir? Nosotros, pese a la escasa ayuda socialista, vamos a trabajar para que España tenga los mejores puestos en la Unión Europea. Si eso pasa también por una vicepresidencia del Parlamento, no dude que lucharemos por ello. Pero bueno, ahora no puedo adelantar. Primero tenemos que saber cuál va a ser el resultado final de estas elecciones el 25 para poder empezar a trabajar en ello. Aprovecho la ocasión también para comentar que se ha puesto en duda otro puesto europeo. Se habla mucho del futuro, que si la comisaría de Miguel, pero no se habla de la actualidad de una vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones que sigue imputada en el Banco Europeo de Inversiones. Creo, sinceramente, que va siendo hora de que presente la dimisión, también por lo mismo, por una imagen de España y por el bien de todos. Si Vox obtuviera representación, le preguntan, ¿es usted favorable o contrario, como secretario general del Partido Popular Europeo, a que esta formación se adscriba al grupo parlamentario del Partido Popular Europeo como quieren ellos? Bueno, enlazando con lo anterior, porque me acordaba que habíamos hablado de mi amigo Alejo Vidal Quadras, y sin embargo equivocado amigo, porque se ha equivocado muy mucho. Es decir, yo creo, lo decía hace tiempo, unas declaraciones que me acuerdo que hizo a Servimedia, que tuvo un titular un poco equívoco, el contenido si se lee detenidamente. Yo defendía, porque yo he hablado muchas veces, por ejemplo, con un magnífico jefe de la delegación que hemos tenido en el Parlamento Europeo durante estos 10 años, que es Jaime Mayor Oreja. Y Jaime me ha transmitido en numerosas ocasiones, y aquí hay algunos que también lo han vivido, la época de la disgregación de UCD. Y en fin, esa tensión que generó en el centro-derecha español hasta la vuelta con el Partido Popular de Aznar en el año 96. Yo era muy joven, se me transmite eso, y conocedor de eso, soy un gran defensor de la unidad del Partido Popular, que tanto esfuerzo y sacrificios costó. Políticos, de mucha gente, con sentido del Estado. Es decir, yo soy valedor de eso. Por eso creo que Alejo Vidal Quadras ha errado el camino. No es el camino, desde luego, que debería ser atractivo para ningún afiliado del Partido Popular. Y, en fin, las encuestas, dentro de la validez que tienen, pues parece que tampoco amparan este proyecto, ¿no? Ahí lo dejo. Constantino González dice, ¿contaban ustedes con la instrumentalización de estas elecciones por parte del independentismo catalán? ¿Cree que la agresión al ministro Montoro en un acto electoral en Cataluña presagia
que los radicales buscan la provocación, violencia, hacia la violencia, que estalle el conflicto, que el Estado haga uso de la fuerza para, entre otras razones, internacionalizar el conflicto y poner a España en evidencia en Europa. No. Sigo. Enrique Riezu, de Europa Press Televisión, le pregunta qué le parece que independentistas catalanes vayan a instalar urnas el 25 de mayo para preguntar sobre la consulta. ¿Qué multas o qué condenas cree que merecerían estas conductas? ¿Dónde piensan instalar estas urnas? No conozco la noticia. En el caso de que sea así, evidentemente es como un día de jornada de reflexión, un día de voto. Eso me parece, creo, no soy miembro de la Junta Electoral Central, pero a todas luces inicialmente me parecería absolutamente ilegal interrumpir en el momento o tratar de influir en algún voto durante unas elecciones. ¿Se imagina a las fuerzas del Estado evitar que las instalen? ¿Rechazar la bronca? Esto es una decisión... ¿No puede ser la foto en Europa? Esto es una decisión que habrá que tomar sobre el terreno en el momento que ocurra. Estamos basándonos en una noticia que yo digo desconozco, no puedo valorar, y los responsables ya lo harán en su momento si esto sucede. Es como la cuestión del mes de noviembre. Pues esto... la gente responsable lo estará estudiando, cuáles deben ser las consecuencias jurídicas de todo esto. En el caso catalán me gustaría hacer una precisión. He observado últimamente, no quiero generalizar, pero algunas actuaciones preocupantes, condenables, como lo que le ha pasado al ministro Montoro, también lo que le pasó a Pere Navarro, el ataque a Pere Navarro, bueno, en fin, el puñetazo que le dio esa señora. Empieza a haber algunas cosas que me preocupan. Un excesivo lenguaje, una excesiva incitación, muchas veces, no a la violencia, por Dios, pero sí un lenguaje hostil provoca, a veces puede provocar este tipo de reacciones. Sería, yo creo, recomendable pedir a todos mayor moderación, especialmente a las fuerzas nacionalistas más radicales, ¿no? Dicho eso, y digo, no sé si habrá alguna otra pregunta sobre el tema de Cataluña, aprovecho la ocasión. Lo dijo aquí Juncker, lo dice todo el mundo, no hace falta que lo repita, ya lo saben por activa y por pasiva. Por mucho que pongan esas urnas ilegales, por mucho que hagan, es decir, la Unión Europea no ve este proceso viable. No hay esa posibilidad de secesión. El respeto a la Constitución española es máxima. Desde Bruselas y desde todos los demás Estados miembros, no hay salida a esta aventura. Seguramente, y a la vista de las cifras de participación en los estados donde ya se han celebrado las elecciones europeas, ¿qué porcentaje de abstención pronostica usted para el domingo en España? ¿Más o menos del 60%? No, por Dios, espero que no. No lo sé. ¿Quién tendría la culpa de si tiene un nivel tan alto como el 60%? Lo he dejado entrever un poco. No creo que sea el 60%, espero que no sea así. Es decir, a mí hay muchos, yo lo he dejado entrever en mi discurso, ha habido muchos elementos, ¿no?, que han llevado a esto. Yo lo sufro igual que mis compañeros, no solamente durante una campaña electoral, sino a lo largo del año. Yo siempre digo que dedicarse al tema europeo es como dedicarse a los servicios clandestinos. Nadie se entera de lo que hacemos, solamente nuestro superior. Vemos con envidia a políticos locales porque ellos inauguran cuestiones, tienen un efecto inmediato. Nosotros, como políticos europeos, hacemos informes que a lo mejor dentro de 5 años serán ya consensuados y se presentarán ante la sociedad y afectarán a todos, y a lo mejor nosotros no estamos ni siquiera de eurodiputados. Es, por lo tanto, complicado, difícil, pero yo veo una de las tesis que yo siempre he mantenido es que estamos ya en ese camino, es una mayor dosis de política europea en la Comisión Europea, en el Parlamento. Este es un nuevo Parlamento, no nos hemos cansado de decirlo mis compañeros y yo. Va a ser un Parlamento con mucho mayor poder político, con mucho mayor influencia en los acontecimientos. Y la Comisión Europea, me consta por los dos candidatos, yo he hablado con los dos, Juncker, el nuestro, y con Schulz, el socialista, ambos dos tienen la muy clara intención de ser presidentes mucho más políticos.
en el senso de lo que decía yo antes durante mi discurso, de estar presente allá donde haya problemas, o donde se distribuyan fondos europeos, estar allí y ver la realidad de la implementación, si se hace correctamente o no. En fin, yo creo que todo eso son cosas que los ciudadanos deben visualizar. Solo visualizándolo, viéndolo en la práctica, veremos esa cercanía cada vez mayor. Y luego las decisiones, digo, durante muchos años, por razones de que, como digo, no había esas competencias, eran más bien tomadas por funcionarios de alto nivel. Los funcionarios en Europa tienen una preparación magnífica, a mi juicio, y yo creo que el de mucha gente que los conoce bien. Pero lo que necesita es una dirección política, y eso es lo que ha fallado en el pasado. Y yo creo que en el próximo futuro tenemos que trabajar para los que llamamos la dirección política, implementar unas políticas que sigan estos muy buenos funcionarios en esa gestión para trabajar todos en comandita y ver todo y dar mayor proximidad a los ciudadanos. ¿Acepta usted que muchos ciudadanos estén muy decepcionados, por no decir cabreados, por la falta de un auténtico debate de propuestas sobre el futuro de Europa? Le preguntan si no podía haberse impedido la tendencia a trivializar el abuso de remarcar por los populares la herencia recibida del PSOE y el raca-raca de los socialistas sobre el machismo, los recortes y el proyecto de ley del aborto del PP, que, por cierto, está aparcado no se sabe dónde. Mire, yo como europeísta, y yo lo pedí antes de las elecciones, de la misma manera digo clandestina, nadie me escuchó. Dije, sería saludable por lo menos aprovechar ese mes, si no el resto de los 5 años, el próximo, y lo digo a los medios de comunicación, a mis compañeros políticos, haber aprovechado este mes para dar esas respuestas, esas explicaciones que los ciudadanos llevan tiempo demandándonos. Nosotros, en el Partido Popular, yo creo que sí hemos hablado mucho de Europa y lo hemos intentado. Quien recuerde sabrá que desde hace 3 o 4 meses la candidata socialista no ha hecho otra cosa que hablar de cuestiones nacionales. Eso sí es una gran verdad, dirigiendo un poco, desgraciadamente, todo este debate hacia asuntos nacionales, que al final al ciudadano yo creo que le quedará el sabor de boca de no haber sido informado debidamente. Porque ella no ha hecho ni una sola propuesta de carácter europeo que yo recuerde, alguien me lo tendrá que recordar, durante esta campaña o en su larga precampaña. Nosotros sí, lo hizo Miguel leyendo, lo hizo durante el debate y lo ha seguido haciendo. En fin, yo creo que por eso pues, tenemos un buen candidato a ser comisario europeo, con propuestas sólidas, y lo otro, pues bueno, en fin, ya lo he dicho también en mi discurso. Como nos han tenido acostumbrados, el marketing muy bueno, resultados cero. Va a salir ese titular, que el marketing es muy bueno. Soledad Segrelles, ¿qué cree usted? Si va junto con los resultados. Soledad Segrelles le pregunta, ¿qué cree usted que quiso decir el miércoles su amiga Merkel cuando aseguró que la próxima Comisión Europea será una gran coalición? Luis Font dice, ¿cabe que el presidente de la Comisión sea finalmente uno de los candidatos no elegidos por los europeos? ¿No sería para los electores una enorme frustración? Es decir, que piensen que ir a votar el 25 es un puro trámite. ¿No cree que Merkel está demasiado cautiva de la alianza con los socialdemócratas, sin los que no podría gobernar en Alemania? Y Carmen Galdón, cerrando este bloque, dice, ¿qué hacer con Schulz si no es presidente de la Comisión Europea, presidente del Parlamento Europeo otra vez, que quizás le aburra, o presidente del Consejo Europeo? ¿Merkel será una vez más la comadrona de este parto? Lo de mi amiga Merkel me ha gustado, pues, efectivamente pues trato mucho con ella, yo sé que a veces en España tengo la gratificación de contarle a ella personalmente, en España no veo el mismo sentimiento anti ella o anti alemán como sí desgraciadamente ha ocurrido en otros países mucho más fuerte, ¿no? Como es el caso de Grecia o Portugal. No obstante, hay quienes están absolutamente emperrados en hacer a Merkel culpable de todos los males de la Unión Europea. Yo creo que es todo lo contrario. Es decir, Merkel no es responsable del desastre económico
al que indujo el gobierno Zapatero en este país. Ella no tiene nada que ver. Es decir, ella lo que está intentando, dentro de sus mejores capacidades y entendimiento, es ayudar de la mejor manera posible. Es europeísta, me consta, sabe de la solidaridad europea, la está practicando. Lo que pasa es que dice también cosas con sentido. A ver si nos entendemos, a la alemana. Hay quien propone que la salvación de Europa está en los eurobonos. Muy bien. Bueno, es decir, oiga, no son los eurobonos, y sería crear otra institución. Los eurobonos es una buena cosa, pero dice Merkel, vamos primero a terminar la unión bancaria, a implementar todo con seguridad, y luego ya hablaremos de los eurobonos, y se pueden crear ya con todas esas redes de seguridad, y no crearlas a lo loco. Fíjense, tiene toda la lógica. Y aquí se presenta como que Angela Merkel está contra los eurobonos. A mí, yo lo he hablado, me consta que no. Lo que quiere es esa seguridad, que puedan ser instrumentos que no generen luego problemas como los que han generado otros. Ella no es prisionera de ninguna coalición, ella está en estos momentos, yo la negociación la he visto, es decir, sin ningún problema, ella está en unas dosis de popularidad absolutamente elevadas en Alemania. Es ella quien dirige la coalición y sería bueno, no sé si los medios de comunicación se hacen eco cuando va Rubalcaba a Berlín o Elena Valenciano. Nunca se hacen eco de los apoyos del Partido Socialista Alemán a las políticas de Merkel, que tanto son pregonadas por Alfredo Pérez Rubalcaba, y es una cosa que siempre se me escapa, no lo entiendo. Sería muy interesante para los medios de comunicación ver qué es lo que vota el Partido Socialista Alemán. Algunas medidas contra parte de esa ayuda, por ejemplo, a países como España, en el pasado, en el Bundestag, que lo repasen. Hay votaciones en ese sentido del Partido Socialista Alemán. Schulz, ¿qué hacemos con Schulz? Es un tío energético. Hemos tenido un poco una discusión porque no abandonó su papel de presidente del Parlamento Europeo hasta hace poco y había unas dudas generadas sobre si era compatible su papel como candidato como presidente del Parlamento Europeo. Los partidos europeos, Partido Popular Europeo y Socialista Europeo, tenemos el firme compromiso de defender a nuestros candidatos, sea quien sea el que gane, y lo defenderemos posteriormente. El Consejo Europeo, este trámite ofrece ciertas dificultades porque los tratados a partir de ese punto no son muy claros. Dice, según el resultado de las elecciones, a candidatos presentados por los partidos, pero luego en el Consejo Europeo pueden elegir otra persona, que tiene que ser luego posteriormente ratificada por el Parlamento Europeo. Los partidos tenemos el firme compromiso que ese resultado electoral es el que determinará decisivamente al candidato, en nuestro caso, Jean-Claude Juncker, y en el caso socialista, Martin Schulz. Sarkozy mete palos en la rueda de Europa. ¿Qué le parece que ayer pidiera una eurozona de 2 velocidades y la suspensión temporal de la libertad de circulación? No estoy de acuerdo en ninguna de las dos cosas. La primera, soy poco amigo de la Europa de velocidades. Creo que eso es malo, porque en situaciones como la que, por ejemplo, estuvo España en los últimos 3 años, cuidado, nos metería en la velocidad inferior. Es decir, y hay momentos buenos y malos para cada economía. Y depende de dónde estás, te puede colocar durante mucho tiempo en esa segunda o tercera velocidad. Yo no soy amigo de eso, por ahora lo estamos consiguiendo, estamos manteniendo una Europa de una velocidad en todos los sentidos y convendría mantener eso. Sobre lo segundo, también, antes hablaba de volver a los principios fundacionales de la Unión Europea. Para mí uno de los más sagrados y básicos es la libertad de circulación de las personas y de los trabajadores. Y eso se tiene que mantener. No se pueden volver a poner barreras. Lo que tienen que hacer algunos será a lo mejor sus deberes para controlar mejor y, por cierto, tener una política común, por ejemplo, en las fronteras, como se ha demostrado en el tema de Ceuta. Amparo León dice, Putin y el presidente de China rubricaron el pasado miércoles un macrocontrato que garantiza a Rusia colocar su producción de gas en el gigante asiático durante 30 años y a China asegurarse una menor dependencia energética. ¿Qué lectura puede hacernos usted de este golpe de efecto de Putin que descoloca sin duda
a la Unión Europea y presagia un paso más hacia la reinvención de la Unión Soviética y la reconstrucción de los bloques de antaño. ¿Sigue Europa condenada a no tener personalidad propia y a seguir atada y supeditada a los Estados Unidos? ¿Tendría que tener la Unión Europea una política exterior única y pronto? Vamos a ver. Primero, no está ministro, pero aprovechando. Es decir, yo soy un firme defensor suyo y en estas materias especialmente donde pues, ha tenido momentos complicados, lo digo claramente, esto demuestra que es muy bueno que cada país tenga derecho a buscar sus recursos energéticos. El momento actual lo pide. La situación de Ucrania, lo que está pasando en Rusia, nos da más la razón en la necesidad de buscar recursos energéticos para nuestro país. Y en el caso de Putin... O sea, que defiende usted el fracking. El otro día estaba leyendo unos datos, resulta que en Estados Unidos, Obama, que no creo que sea no deje de ser el campeón del medio ambiente, no sé si alguien lo va a discutir, pero vamos, así ha sido durante muchos años, resulta que hace fracking, ¿no? En Estados Unidos desde hace años, da 4 millones de empleos, su cuenta del gas es 4 veces inferior a la nuestra y nadie dice nada. Yo, mientras siempre que se respeten los estudios de impacto ambiental, que se están en todo caso siempre rigurosamente siguiendo, yo soy partidario también de que esto tiene que seguir adelante y España tiene que buscar sus recursos. Como todos los demás están haciendo, no somos únicos en esta materia. Y como digo, respetando siempre esos estudios de impacto ambiental. Soy poco amigo, es decir, yo soy un poco sospechoso porque mi madre es americana. Entonces, sobre el tema entre Rusia y Estados Unidos, uno dirá, pues hombre, es que usted tiene una cierta influencia, además no lo oculto, no lo he ocultado nunca, soy proamericano, no pasa nada. Hay cosas del sistema americano que no me gustan. Por ejemplo, el sistema social no tiene parangón el que tenemos en Europa con el que tienen allí. El de aquí es magnífico, nuestro estado de bienestar, comparado con el de Estados Unidos, ¿no? Es decir, pero sí tengo claro, históricamente, geoestratégicamente, es decir, para nosotros la actitud de Putin es un problema. Las ambiciones expansionistas que está demostrando, pues es un problema. Y Europa, como reclamaba en mi discurso, tiene que tener una posición común para hacer frente a esto. En Ucrania, yo no sé si aprovecho la ocasión también para decirlo, lo he dicho mucho en estas elecciones, han visto gente con banderas europeas en la plaza Euromaidán en Ucrania clamando por formar parte de esta Unión Europea. Visto lo que he oído dentro, en las campañas, no solo en España, porque yo oigo las campañas y las sigo y participo en campañas de otros países. Oyendo muchas de las campañas que he oído, yo diría que esta gente, parecería que estos manifestantes de Euromaidán se han vuelto locos, ¿no? Por querer entrar a la Unión Europea, porque como es todo tan malo y tan negativo y tan horroroso, Europa es un espacio de libertad, de prosperidad y de estado de bienestar que no tiene, incluido Estados Unidos, parangón en el mundo entero. Por eso hay gente que quiere venir aquí. Por eso esa situación. En fin, yo estoy, y no creo que haya un dominio americano, unas obligaciones americanas. No lo veo en absoluto. Si las hubo en el pasado, tal vez después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la situación creada, pero yo creo que precisamente Estados Unidos es la principal defensora de la libertad democrática y que cada uno tome sus decisiones. Si ha tratado de influir o no es otra cosa, pero vamos, Estados Unidos no impone por la fuerza a nadie, cosa que otros sí lo intentan hacer. José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, le pregunta, le dice, Standard & Poor's ha corregido al alza sus previsiones y ha elevado la nota de España un escalón por la mejora económica. ¿Cree usted que es la confirmación de la recuperación? Bueno, cuando los datos que nos daban a todos negativos, las agencias de rating las criticábamos. Ahora, es decir, yo no voy tampoco a decir que eso es un índice. Me gusta lo que está sucediendo. No es solamente Standard & Poor's, es la Comisión Europea, que para mí es un dato fundamental.
son los datos de Eurostat, todo está reflejando esa recuperación económica. Para mí eso es muchísimo más importante, es el reconocimiento ya desde las instituciones europeas de que estamos yendo por el buen camino y con unas reformas que están dando ya lógicamente sus frutos. Que sean mayor o menor percibidas en estos momentos por la ciudadanía es otra cuestión, pero que está sucediendo indudablemente, eso es un hecho. Cristina Martín, de Hispanidad, le pregunta: ¿la situación de Ucrania puede beneficiar a la industria casera de España? ¿Es partidario de reducir la burocracia comunitaria? Y Ramón Estalella, de la Confederación Española de Hoteles, le pregunta: ¿considera que hace más Europa el intentar homogeneizar y armonizar normativas o, por el contrario, armonizar poco, entiende las grandes diferencias que aún existen entre países? La primera, perdón, es que iba muy rápido. La situación de Ucrania puede beneficiar a la industria casera de España, y si es partidario de reducir la burocracia comunitaria. No, no soy partidario porque, lo he dicho en alguna ocasión, no voy a dar nombres de alcaldías. Ya lo dije una vez, no voy a decir, pero vamos, es decir, hay menos funcionarios europeos que los que hay en algunas alcaldías de este país y de muchas alcaldías de Europa, individualmente. Eso es un dato cierto. Yo lo he dicho antes, tal vez sea una cuestión también de cambiar la manera de operar. Sí han tenido una gran influencia, tal vez política, los funcionarios de alto nivel en Europa. Y eso debería cambiar. Quienes deben tomar las decisiones son gente que son votados, porque son un día votados porque lo han hecho bien y un día son echados a patadas porque lo han hecho mal. Eso es lo que toca y eso es lo que debe ser. Con todo el respeto, como digo, lo he dicho siempre, a la preparación exquisita, en cultura, en idiomas, en formación, en conocimientos europeos de los funcionarios que tenemos allí. Pero el número, correcto, más que correcto. En fin, sobre Ucrania, las gas, y una de estas cuestiones de que si sacas más tajada o no, es decir, hay un problema. La dependencia, lo que demuestra todo esto, y vuelvo a insistir con el tema anterior, es que Europa es una isla energética. No tenemos recursos como tienen otros, como tiene Rusia, como tiene Estados Unidos. Dependemos de estas cuestiones. Indudablemente sería bueno que nosotros en estos momentos pudiésemos canalizar también y ser de ayuda dentro también de la solidaridad de la que tanto queremos ser parte, pero también debemos serlo si surge el momento y si hay problemas. No vamos a dejar a los países de Europa del Este o a los demás, o a la propia Alemania, sin gas el próximo invierno, si Putin decide cortárselo. Y tendrán que recurrir a España, pues, es decir, ahí estaremos seguro dentro de ese marco de solidaridad nosotros. Sobre el tema de la homogeneización, estamos siempre, es decir, en muchas cuestiones es bueno, ¿no? En el tema hotelero, lo planteaba Ramón Estalella, es decir, me acuerdo siempre hay la discusión, por ejemplo, había una intención de homogeneizar poniendo doble acristalamiento en toda la Unión Europea. El doble acristalamiento es muy bueno en Finlandia, pero aquí en España no tiene sentido, debido a la diferencia de climas. Estos son los ejemplos de cosas que a veces, es verdad, la Unión Europea va un poco más allá y no debería mirar en eso. Pero también es verdad que la homogeneización ayuda en otro sentido. Hoteles que se están construyendo en España, si tienen las mismas cuestiones, se enfrentan a las mismas normativas legales en otro país donde se va a poner la Unión Europea, facilita mucho la tarea de la expansión, por ejemplo, de cadenas hoteleras nuestras, que hay muchas y buenas y muy profesionales por la Unión Europea, aparte de nuestra gran presencia en el Caribe, en Estados Unidos empezamos también, en otras zonas, en Asia, es decir, también en Europa, ¿no? Es decir, cuanto más homogenizado esto, pues mucho mejor para los empresarios españoles, ¿no? Menos problemas burocráticos, menos problemas legales, en fin, tiene su parte buena y su parte mala. Carlos Segovia, de El Mundo, dice: ¿veremos en España una gran coalición en el poder como hace en otros países el Partido Popular Europeo? ¿La coalición dónde? ¿En Europa? En España. No se me escape. No, en España no, porque el Partido Popular fue votado con mayoría absoluta
hace 2 años y tiene ahora y esa mayoría absoluta está en estos momentos dando la confianza al Partido Popular para llevar el buen camino, la senda de reformas que está llevando a cabo, y así será hasta las próximas elecciones. En el caso europeo, indudablemente, y se lo he dicho en numerosas ocasiones en público a la señora Valenciano, cuidado, porque a partir del 26 de mayo el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo pudiésemos tener un reto común. Lo he mencionado en mi discurso. Los antieuropeístas, los populistas, los extremos, derecha e izquierda. Muchos de estos fenómenos yo entiendo que para el público español son desconocidos. Digo para los más jóvenes, cuidado, porque algunos han conocido extremos aquí. Pero de rabiosa actualidad en la mayoría de los países europeos. Me pregunto yo qué pasará si un informe sobre economía española en el Parlamento Europeo se adjudica a un diputado de Amanecer Dorado, partido fascista griego. Cuidado con eso. Es decir, una buena colaboración entre el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo, incluso con el Grupo Liberal también, ese tercer grupo que hay por ahí, que yo denomino un poco cajón desastre. Yo soy liberal, pero estoy en el Partido Popular Europeo. Un buen entendimiento podría evitar este tipo de situaciones. Lo he puesto con un ejemplo básico para que todo el mundo lo entienda. Más que coalición, me estoy refiriendo a consensos en temas cruciales. Para el futuro de la Unión Europea es necesario. Estamos ya saliendo de esa crisis en la Unión Europea, necesitamos ese empujón final y todos son necesarios. La penúltima. Díganos, por favor, las 5 virtudes que usted quisiera que Europa consiguiera en los próximos 5 años. Y también le preguntan, ¿por qué apostaría usted? ¿Por una Europa de los ciudadanos o por una Europa de los estados donde los nacionalismos estén controlados? El otro día decía en un mitin, no me acuerdo dónde, decía que el problema de Europa han sido los ismos, ¿no? Y ahí me colé. Decía los nacionalismos, los comunismos, y alguien me dijo, oye, también los liberalismos, con lo cual tuve que corregir inmediatamente. Es el problema, desde el punto de vista económico, ha sido, yo creo, en el pasado la socialdemocracia, lo que nos dejó los comunismos de antaño. Y, sobre todo, fundamentalmente, esta Unión Europea se construyó, primero de todo, para combatir un fenómeno que durante siglos minó esta Unión Europea y provocó millones de muertos, no solo en el siglo XX, que son los nacionalismos. Nacionalismos entendidos en todas sus vertientes. Aún todavía hoy, cuando uno se pasea por pueblos de Francia o de España, uno escucha las opiniones que cada uno tiene por su desconocimiento y los prejuicios que tiene sobre otros países. Falta mucho todavía para esa unión política, para que los ciudadanos sientan. Yo digo, como siempre, como europeísta, mi sueño sería ver cuando en una papeleta de voto acuda alguien de Talavera de la Reina a votar con una papeleta que ponga Partido Popular Europeo y donde haya candidatos suecos, franceses, en fin. Entenderán que es un sueño a largo plazo. Distante, pero que yo no renuncio. Para eso hace falta algunas generaciones de mucho viajar, de conocerse, de superar desinformaciones, prejuicios, porque no solo son desinformaciones sobre Bruselas, lo son sobre tus propios hermanos y primos de países miembros de la Unión Europea. ¿Qué piensan en un pueblo en Toledo, en Mallorca o donde sea, da igual, sobre Finlandia? ¿Qué nociones tienen o cómo creen cómo son? Yo recuerdo, siempre cuento una anécdota de un grupo que me encontré de gente que había viajado con vuelos low cost. Los vuelos low cost permiten a más gente con menos medios viajar y conocer más. Eso está ayudando también mucho a eso. Y me acuerdo, venían de Eslovenia. Y me decían, eran mallorquines, me decían, hemos estado en Eslovenia, oye, y no llevan Kalashnikov, y en fin, y oye, y tal, y tienen el euro, y estaban impresionados, pensaban que iban a Eslovenia como si fuesen a un estado soviético, y se dan cuenta que es un estado europeo y además con el euro. Ese es el desconocimiento. Ninguna conferencia, ninguna explicación que demos en televisión, mis compañeros y yo, de radio, tal y cual, va a ayudar más a que esta gente se mueva y conozca esas realidades por sí misma.
y vea cómo son las cosas y que al norte de los Pirineos no todo es mejor, por cierto. Se me ha planteado muchas veces que, como siempre, que al final, en esta mentalidad de la España que ha estado cerrada hasta los años 70 al mundo, es decir, que todo al norte de los Pirineos es magnífico. Yo siempre planteo el mismo ejemplo, perdóneme por la simplificación. Digo, ¿a usted cuándo le recogen la basura? ¿Cada cuánto tiempo? Y me dice, no, cada día. Y digo, ya, pero es que en Bruselas son cada 2. Y en Berlín, cada 1. Haga usted sus cuentas de lo que aquí estamos. Digo, perdónenme la simplificación del ejemplo, pero hay muchas cosas muy buenas y bien que se están gestionando. Decía, por ejemplo, una cosa más seria, por ejemplo, la cuestión de la aplicación de nuevas tecnologías en las respuestas de la Administración. España está siendo en esto una implementadora magnífica. No encuentro el mismo trato en Bélgica, por cierto, donde hay una burocracia increíble, mucho mayor que la que tenemos aquí. En fin, son pequeños datos que quería aportar. La última pregunta la hace José Manuel González Huesa, de Servimedia. Le pide un resultado para la final de la Champions en Lisboa. Es que luego tendré que descubrir... Y no diga que un empate. No, sí, porque tenía que descubrir de qué equipo soy y eso me dicen siempre que nunca lo diga, porque queda mal en política y aquí esto es así. Pero... Bueno, estoy cambiando de equipo, por cierto, pero bueno. Tengo mucho cariño al Atlético de Madrid, pero... Pero va a ganar el Real Madrid. A mí, sinceramente, queda mal. A mí me gustaría lo del Atlético de Madrid. A mí me gustaría. Es un equipo que me resulta simpático. Creo que se lo merecen. Han hecho una temporada buenísima. Y, Está usted consiguiendo muchos amigos en este desarrollo. Ya, en fin. A uno le piden que sean, ¿no?, los políticos seamos naturales, pues aquí está. A ver luego el precio que tengo que pagar por ello. En nombre de BT, de Asisa y de Red Eléctrica de España, el presidente de esta última compañía, don José Folgado, va a despedir el acto. Muy bien, simplemente unas palabras de agradecimiento, emocionado agradecimiento por esta, creo que muy sólida intervención. Permitirme solo un apunte concreto de esta intervención que me parece que viene bastante a cuento. Hablaba de la estrategia en materia económica, los 3 pilares, tema de la unión bancaria, acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y hablaba también del mercado único europeo. Y ha salido a relucir el tema de la energía. No estoy barriendo para casa, simplemente estoy diciendo que aquí tenemos un problema realmente muy importante con el tema de las interconexiones internacionales, en materia eléctrica y en materia gasística. Y, de hecho, buena parte de los problemas en relación con lo que está sucediendo ahora en materia de gas con Ucrania, pues no se tendrían si hubiera estas interconexiones, aparte de otros temas del mercado interior. De manera que yo les pediría, la verdad, que se siguiera luchando, como lo está haciendo, de manera muy importante en estos momentos el Gobierno español, para seguir avanzando el mercado único europeo en muchas materias, pero en particular en este tema de la energía. Aprovechar también para felicitarle por este balance de una docena de años al frente de la Secretaría General del Partido Popular Europeo y, desde luego, darle muchos ánimos a don Antonio López Istúriz y a todo el equipo que está de nuestros europarlamentarios y todos nuestros representantes para que sigan luchando con mucha ilusión en esta construcción de esta Europa que queremos hacer. Muchas gracias.